Este es el anteúltimo. La bocha que saca el arquero. No hace tanto. Yo no voy a borrar ninguna foto, te aviso. Van a buscar el frío. No me dijo más que lo iba a conseguir uno. Le apea Santino. Che, Mati. ¿Sabés si hay frío en el fondo? Ahí le dije a Marce igual. Pero Marce le dijo, hizo así, la malla a la puerta y volvió y quedó ahí. No, me dijo que lo pusiera. Es imposible mover. Vale, amigo, tenemos que ver antes de que Dios. Otro temprano y ahora. Ay, Dios. Julieta. Hija de mate. Pues yo, viste, vos trajiste la otra vez y yo dije, bueno, ya fue. Vos también trajiste la otra vez. Yo dije, bueno, ya fue. Pero yo, aparte tomamos sin fumar. Hacelo, Lolo. No sé, le dije eso. Hay cositas. No me puedo gustar. Hay que ir al after y después jugar. Eso por tirar mucho frío. Dale. Anda, Rama. Tiraron cosas, hace frío, viernes. Entonces, viste cuando estás muy contracturado de frío. Sí. Entonces estoy como toda tensa desde el viernes. ¿Cómo volviste a tu casa? ¿Quién No están mis viejos, va mi mamá. pusieron un nylon en el auto? Pusieron una cortina de baño en el auto. Y una amiga me consiguió tipo esos mamelucos que se usaban en el COVID. Sí. Uno de esos. Entonces, Como ahí lo en que el usan los... estacionamiento me saqué el ambo todo hecho mierda, me puse el mameluco. Como lo del laboratorio. Así. Y llegué a casa y estaba mi sobrina que tiene 2 y en toda la noche que cenamos con mi familia no me quiso hablar porque yo me acercaba y me decía sucia. Y se iba. ¿Qué hago? Onda. No. Onda indigente llegaste, ¿no? Sí. Llegué y se asustó de lo sucia que estaba y yo me le quería acercar y me decía sucia. Y se iba. No, real. ¡Qué pendeja de mierda! 2 años y medio tiene. Yo vino a mi casa y me tocaba el pelo y me decía, tía, no sucia. Decía, ya te como... Más sucia, ya sé. Lo peor es que ya te encasilló en Sí, eso. tía La sucia. ya que vos Sí, algún día... sí. La ya que algún día te va a ver de nuevo así. Dale. Dale. Chau. Chao, amigo. Saludos, te doy, chivo. More, pasame cuánto es. Pasé, 69 pagaron. Bien, dale, bien. Lo pasaba hoy, por favor. Oh, Dios. Dale, Esteban. Es que sí hay algún lugar en donde esas cosas. Que te apures. Sí, a vos, dale, arrancá ese que después te tenés que parar. Ahora que ya me decidí voy a meter cambio de menú. ¿Qué tenés pensado? Y me voy a teñir de loca. O sea, de colorada. Colorada Colorada loca.
Es medio como Bordó, ¿no? Sí. Mucho. Chau, Claro. hola, chau. Sí, 6-0. Eso no se pregunta, ¿no? Así que cuando me vean aparecer así, ¿Te diste así alguna vez? no, de ese color no, sí fui colorada, pero pelirroja como más naranja. Claro, más natural. Sí, pero porque yo soy medio colorada, natural, entonces me hice full colorada, Queda bien. pero es muy difícil de mantener, Porque ya al toque se lava. Pero bueno, te queda medio naranja feo. Así que nada, cuando me vean aparecer así, digan, bueno, el efecto enloqueció y bueno, tendrán razón. Yo me he teñido el pelo. ¿De qué? Tuve el típico platinado, Sí. tuve rubio. En una época, cuando Gaby, bueno, vos no lo conocés, un pibe que trabajaba acá, era peluquero y tenía un plano, ¿viste? Y yo iba y se iban a hacer y Qué confianza. sí, tuve verde ¡Fua! y rojo, pero rojo furioso, onda como de colorado y rojo. Y rojo. Yo tuve rosa, pero cuando tenía 19. Sí, yo también. El platinado fue lo último que me hice porque estaba de moda, obviamente. Pero después, sí, lo otro cuando era 16 años, 15. Tuve rosa, tipo me había teñido de rubia, entonces me agarré y me teñí toda la mitad del pelo, de acá para abajo de rosa. Y después me lo corté. ¿Te lo habías entonces me decolorado quedó corto primero? rosa, sí. Claro. Y ahí Onda también tenía una rosa pinta de Barbie. loca terrible. Rosa Barbie, onda pelo de Rosa muñeco. Barbie, sí. No, rosa Barbie no. Este tipo de rosa suavecito. Ah, Está bueno, era un buen pelo para tener a los 19, que me duró lo que duró un pedo en una canasta, pero es que sí, esos colores, aparte se la, viste vos cuando ya, incluso ya cuando te estás bañando ya se ve que, que cae el color, sí, viste. Sí. Bueno, con el colorado pasa eso. Bueno, vos tuviste el pelo rojo, Sí. ¿viste? Las primeras Sí, veces sí. que te bañás, seguís perdiendo Sangre. la pintura. Sí. Quédate, gordo, gordo. Acá no está ni el bolso. Tira. Ah, ¿qué es Instagram? Así no hay problema con el mate. Muy bien. Listo. Ok. Ahora ya no hay excusa. ¿Eh? No, el fin de semana vengo y traigo mate. Y tengo que traer el embellú. Pasa que me tenía O que sea recibir. que- Yo les dije, tengo que recibir que me recibe o esa persona. Y seguro que traigo yo también. Jodiendo. Bueno, si vos traes mate, yo traigo embellú. ¿Qué me ayuda? No, es que es como Ah, ¿te acordás de Soy Celíaco? Sí, pero es con fécula de mandioca. Ya tuvimos esta conversación. Ya tuvimos esta conversación y ya te dije que es fécula de mandioca. Yo no me olvido cuando me dice que es celíaco. Alguien se acuerda, porque siempre tengo que recordar. No, yo me acuerdo. Mandioca, pues, yo igual. Sí. Eso podés comer. Sí. ¡Te llegan,
final del mundial, ¿qué onda? ¿Dónde la viste? En la casa de un amigo, en Belgrano la vi. Y bueno, a ellos les gusta. Fuiste rotando en cada casa, ¿no? Sí. Onda la semi que fue contra Inglaterra, ¿dónde la viste? En mi casa. Me toca uno en mi casa y uno en otro lado. Uno en mi casa y uno en otro lado. ¿Y en tu casa La con semi quién? la vi en mi casa, vino mi mejor amiga. Y yo cuando los veo en mi casa, los veo. El segundo tiempo me voy arriba. No sé por qué. Quedó la cábala. Yo en el primer partido un día estaba recansada y le dije a mi vieja, bueno, me voy a Ya arriba. lo peor que cuando vos pensás eso, ya está, es como que Lo decís. tengo que hacer, no lo claro. puedo no hacer. Entonces en mi pieza yo no tengo cable, abajo sí, abajo. En mi Entonces te casa enteraba miran de los goles. Mira el gritos. partido por Telefe. Y yo Claro. en mi habitación tengo el Chromecast. pongo Llega cosas retardo. Disney. No, Y yo- encima Disney. Disney está re. Como un minuto y medio Cinco más o minutos menos. de. Sí, Sí, más. sí, sí, 5 minutos de demora. Y me entero todos los goles. No veo los goles en vivo. Yo los escucho, no los puedo ver. Y no lo gritas entonces. O sí, lo gritas después. Los grito, los grito. Pero después de. Los grito cuando- bajo, los grito con mi mamá. Ah, Y subo y lo veo. ya. O sea, cuando escucho el grito digo, ah, bueno, ya lo hicieron bajo los gritos, lo escucho. Hacía pero lo Disney. subí. Y en Creo el que- partido de Egipto empecé a hacer una muy de loca. Empecé a hacer una muy de loca que prender y apagar la tele. Nah, Eso es muy de loca. Estaba muy nerviosa y prendía y apagaba la tele, prendía y apagaba la tele. Así tipo, yo por el, todos Frenético. los partidos los vi por Disney, que sabía que tenía delay, pero dejé el celular, onda que. sí, cerrar la ventana. Claro, no, igual vivo en casa y no se escuchaba nada. Ok. Pero, onda, sí, larga porque, por ejemplo, el primer partido también me boludeaba, viste, y me ponían todos los goles, viste, estaba hablando con unos amigos. ¡Qué golazo! Sí, sí, y te llega media hora Claro. después. Pero porque me gusta escucharlo por close. Por Bueno, relator. los de donde vi la final, ellos lo querían en Sí, Disney es porque que- está close. Sí, sí, Entonces yo en la segunda mitad del alargue te fuiste. me fui a la terraza. Porque yo nunca Encima- los veo en vivo, los tengo que ver, lo tengo que escuchar primero. Entonces por las dudas me fui a la terraza y estaba yo con otro que hacía lo mismo, que él se iba cuando, tipo, el último tramo del partido no lo tengo que ver. Lo tengo que ir a la terraza a escuchar el gol. Y nada, fue muy desolador. Es porque momento de cambiar la cábala esa, ¿eh? es un chabón que no conozco tanto y estábamos los dos como, bueno, ¿gol? ¿Será gol? Es momento de cambiar esa cábala, es muy mala, boludo, porque no puede ser que te pierdas la felicidad del final. No, no importa. No importa, yo me sacrifico, no pasa nada. Yo nunca veo los goles en vivo. ¿Vos qué opinás de todo lo que dicen? Que regalaron la final, que les obligaron a dar entregar la final y que se... Me resulta medio extraño, igual. Pero también me resulta extraño también igual como festejaban los otros como Sin nada. sin ganas, Sí, ¿viste? sí, sí. A mí todo me resulta muy raro. Algo raro, ¿viste? Que por ejemplo cuando terminaron se daban las manos así. Tampoco sos Alemania que tiene 4 mundiales. Segundo mundial de su historia y lo festejan así. Y así todo, jugando para el orto como jugamos nosotros, consiguieron meternos un gol. O sea, tampoco es que Qué fue embole el partido, boludo. Yo un no partido de podía- mierda. Yo no podía entender cómo nos atacábamos. Uy, boludo. No, yo tampoco, pero a mí me llamó poderosamente la atención cuando se va. Cuando Licha se va, cuando sale. Espérate,
rápido. Ahí, Rama. Dale, Juli. Dale, Juli, Rama, ahí, dale. Contalo del medio. ¿Vos viste lo que hiciste, policía? Sacalo. Eso. Arriba. ¡Solo! ¿Y ahora qué vas a seguir? ¿Qué especialidad? Perdón. A mí me gustaría hacer anestesiología, pero estaba un poco complicada. Pero también me gusta mucho cirugía. O sea, yo sé que ¿Complicada sí o en qué sí, sentido? complicada de que todo el mundo quiera anestesio por la plata. No, y aparte entras acomodado. Más o menos. Los cupos son menos. Hay 130 cupos, ponele, en Por eso. Nación, Pero pero de la todas las comparación de- especialidades. Ponele, ¿De de todo? clínica hay, no sé, 300. 300 cupos, de cirugía hay 150. No es que hay tantos. Yo pensé que había mucha diferencia de... No, de las especialidades que menos hay es tipo uro, o ¿Eso por qué hay tan otorrino, poco? oftalmo, porque se calcula, lo aprendí la otra vez, se calcula como cuántos de una especialidad necesitas cada 100.000 habitantes. Entonces, la cantidad de cupos que se van abriendo de residencias, obviamente tiene que ser en un lugar donde que sea especialización en eso y que pueda ofrecer la formación. Para esas que son como más específicas, porque antes esas eran posbásicas. Entonces vos primero tenías que hacer, no sé, para uro, tenías que hacer cirugía y después uro como posbásica. Y ahora que se Ahora apartó. es uro sola. Por Claro, que se aisló. Entonces hay pocos lugares que la ofrecen y además no se necesitan tantos urólogos para la población. Y igual nosotros tenemos un problema de que tenemos todo en Capital y en las otras, no sé, ciudades importantes tenés en La Plata, tenés en Córdoba, qué sé yo, pero en el resto del país no hay distribución, Claro. pero porque no hay programas que te incentiven a llevar los médicos de Capital al resto del país. Pero bueno, nada, ¿qué se le va a hacer? Entonces se no hace anestesióloga, Cirugía. cirugía. ¿Cirugía de qué? Cirugía ¿General? general y después haces alguna cosa. A mí me gusta mucho vías biliares, o sea, vesícula, hígado, qué sé yo, y coloproctología, que es recto. Me encanta. Son cirugías complejas, o sea, es desafiante. Más Hay allá que de tener, son hay que todo ver culos, de pero todo, bueno. quistes, Sí, todo. cáncer. Todo. Cáncer. Sí, cáncer de colon. Cáncer de colon, cáncer de recto. Son cirugías desafiantes, están buenas y hay pocos proctólogos. O sea, cirujano proctólogo. Y está bueno, o sea... ¡Juli! ¿Y sabes hospital, algo, onda, dónde Yo te hace? trabajaba acá en el CEMIC, en la acá del de Saavedra. ¿Ah, sí? Sí, trabajé de secretaria de hemodinámica 2 años. ¿Y vas a pedir ahí? Dejé porque no me daban los horarios con la carrera, que sé yo, pero a mí me encanta el CEMIC. ¿Y ahí cómo haces? Ponerle, vos querés ahí. ¿Cómo haces para llegar a ese lugar? Y ahora está todo desdoblado porque con todo el quilombo del examen de residencias que se armó el año pasado, que se habían copiado y Sí, qué sí. sé yo, ahora desdoblaron los exámenes como eran antes. Entonces antes era un examen nación, capital y provincia, tipo cada provincia, y después hicieron el único y ahora lo volvieron a desdoblar. Y ahora hay ¿Qué hospitales te convenía privados. igual, onda, que era único o de lo mismo? Termina siendo Es lo una mismo. paja tener que preparar más de un examen, porque tenés que hacer modelos de examen distintos, hay bibliografías distintas a veces. Es una paja, aparte hay como, es como que no termina, hay muchas fechas de examen. Claro.
está todo desorganizado. Ahora las entrevistas de los privados son después de la adjudicación de los públicos. Entonces, si yo quiero un privado, Tiene que esperar que tengo que haya lo del esperar, público tengo que y esperar después... que me entrevisten, pero yo no me voy a arriesgar a que Claro, el capaz privado que después me no tome. estás en el privado y cagaste. Claro, no tenés porque ni por ahí yo estoy público bien ni en la privado. adjudicación del público, pero tengo que esperar. Entonces eso lo tienen que acomodar. Sí, Es un desastre. que se lo da al mismo tiempo. Fue todo prueba piloto este año. No, las adjudicaciones siempre son lo último. O sea, primero son las entrevistas clásicamente y después deberían ser las adjudicaciones. Porque no podés hacer que especule así. Claro. Bueno, no, qué sé yo, supongo que lo verán el año que viene. El tema de las fechas se ajustará. ¿Ya te tomás algún tiempo? Yo O ya estoy pensando en dejar patear el examen un año. y todos se toman un año. Yo creo que me voy a tomar un año. Todos los docs que conozco se toman un año. ¿sabes? Y pasa que bueno, Es que todos igual- muchos de mis amigos se reciben con 24 años y yo estoy por cumplir 27, entonces es un poco que digo, soy un par de años más grande. Tengo amigos igual también que se reciben en mi edad, no es que me recibo tan medicina, grande. Qué sé yo, tampoco es tan grave, pero bueno, qué sé yo. También un poco digo, quiero viajar, quiero llevar a, no sé, mi mamá un fin de semana a la costa, una pelotuda así, pero Sí. quiero hacer cosas con... que claro, Casa. cosas, claro, Quiero ir a cosas que no vivir hiciste sola. por estudiar todo el día. Sí, me quiero vivir sola porque yo sé que si yo arranco la residencia viviendo con mi vieja, después me va a costar un huevo vivir sola. Es que sí. Entonces nada, me tengo que tomar un año para ahorrar, acomodarme, alquilar, buscar algo que pueda mantener después con el sueldo de la residencia. Y eso lleva tiempo, entonces hay que hacerlo tranquilo. Y sí. Y para entrar ahí a CEMIC, ponele, hay algunos hospitales que se unen al concurso de un examen. Ponele, los privados de capital, algunos tienen su examen propio, entonces además de los exámenes de nación, provincia y capital, tenés que rendir el examen de británico, ponele. Sí. Había un amigo mío que ahora trabaja en clínicas que había ido al examen de británico. Él quería estar en el británico y como que había aprobado, pero entró un acomodado. Siempre hay Onda. acomodados. Y se lo dijo un amigo que trabaja ahí, dice no, tal metió a tal. Es que Una bronca le dio. eso también pasa en clínicas, Sí. igual. Pasa más en las clínicas a veces que en Sí. los privados incluso. En el clínicas, la residente de cirugía del primer año, yo no voy a decir que es acomodo, pero o sea, yo creo que ella se Es que merecía claro. el cupo de la residencia. Pero ella adjudicó primero para oftalmo y después mágicamente le apareció, cuando ella dijo no, renuncio a oftalmo y quiero adjudicar a cirugía, apareció mágicamente un cirugía. cupo en cirugía que no Nah, estaba se ocupado. retribuyó. ¿Entendés? Entonces, quizás ella hubiera quedado en cirugía, no digo que no. Que una, pero Entró a oftalmo bastante acomodada y después nada, quedó en cirugía, pero bueno, esto es todo chisme. Bueno, nada, CEMIC se usa el concurso de CABA, Entonces tenés que del rendir examen de el CABA, examen de CEMIC tengo que y rendir el el- examen de capital y ahí después de eso se arma el orden de médico y vas a entrevistas. Siempre que hay entrevista hay instancia de acomodo. Pero bueno, nada, yo conozco a todos los de CEMIC, así que espero ser acomodada. Es que si tenés el contacto, sí. yo no lo juzgo. Me da Onda bronca, te da bronca, me da pero bronca después no ser bueno, yo. sí, claro, ese es el tema. Me da bronca no tener yo ese contacto, porque si lo tuviera yo, lo usaría. ¿Qué te voy a decir que no? Competitivo, no usar un contacto es un Es que tiene el contacto, no ponerle en todo, ¿no? Tener un contacto donde es pobre la otra gente, pero bueno, si lo tenés, Totalmente, pero yo lo tengo. Si vos lo tuvieras, ya estaba Mati allá. Le pegó al auto ese, ¿no? ¿Tuyo, Doc? Es el mío. Ahora normales. No No me puede hagas ser que reír. siempre que miro Sí, para ¿qué afuera pasa estás si- en el banco. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Pues yo ya jugué, boludo.
No puede ser que siempre esté afuera, amigo. Amigo, igual nosotros otra vez, gato. Se ve que el cansancio de ayer, ¿viste? Nunca hice 13 partidos, gato. Dale, boludo, dejá de decir lo mismo, boludo, todo el tiempo, boludo. Pero porque no sabemos la espalda. ¿Qué querés que te felicitemos acá? No, que nunca sentí No sé, no entré más, boludo. Sí, estabas en una. ¿Qué querés, loco? Escucha, Meta guacha. Meta guacha. ¿Qué le pongo a dos que me están poniendo? Nada, nada. Vos tenés que, si tenés mujer, tenés que hablar con tu mujer nada más. No me haces enojar. ¿Cuándo te veo? No. Yo sé que no estaba poniendo eso. Sos tarada, no tirés eso. No, el dibujo. ¿Está mal? Casado. Esto es una relación abierta, dos. De tu parte. Y los dos, boba. Ella hace lo que quiere. Sí, te digo. Estamos en el 2026, hace lo que quiere, yo no me entero. Estamos en el 2026, debe que abrir un poco la mente, la cabeza. Bueno, nosotros tenemos el pauta, vamos a hacer el equipo. ¿Está mal? Si a vos te funciona y nadie está traicionado, están felices. Pará, boludo. Me vas a sacar un ojo. Me vas a sacar un ojo. Yo no puedo, yo no pego un tiro. Si alguien me propone una relación abierta, le pego un tiro en el acto. Así. Ya tengo pensado una. Depende igual. Yo creo que si mi novio de años me dice quiero abrir la relación, le pego un tiro. Si viene un cualquiera, tipo, no, mira, estamos saliendo, yo no puedo monogamia, yo necesito relación abierta, bueno, me separo, chao. O sea, no puedo formalizar nunca con esa persona, pero si mi novio de años me dice hagamos la relación, bala, instantáneamente un tiro. Allá en el pueblo sí, acá Y yo tendría razón. No querés abrir la relación si no tenés acá una que querés. Y obvio. Y bueno, para eso andá y meteme los cuernos. Hacé las cosas como corresponden de última. Sé hombre y andá y meteme los Claro, cuernos. no avises. No me avises. Hola. ¡Me llegan, ¡Me llega! Ahí va. Hola, Thiago, si no. Thiago. Llega atrás. Muy buena, vamos. ¡Solo! ¡Uy! ¡Yo! Yo si llegara el caso de que Oscar está solo y desahuciado, yo lo traería a Yepe. Viví cerca de la cancha de Chicago. ¿Qué?
yo? ¿Por qué? Esta de acá, boludo. Mirá que no cobras hoy, Me lo quedo yo, me lo compro más. A 15 cuadras. Menos. A 2. 12 cuadras. Tipo, más de 10 cuadras, pero bueno, por ahí, qué sé yo. Mi sobrina va a la cancha. ¿Qué puede ser de Boca? Porque ya te dije, yo le quería llevar la contra a mi familia y mi padrino me dice de Boca, porque él es de Boca. Hay como un... Hoy. Como el motor cuando no llega batería, ¿viste? Sos bueno, con razón, mamá. Con razón jugaba al básquet. ¿No hay más allá? ¡Niña, fuerte! ¡Sí! Dale, 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 volvé, dale. ¡Ah! Sí. Del aire. No perdamos el medio, Juan. Usted es un loco. ¿Qué? Son muy buenos, ¿En qué sentido, boludo? No puede ser que tengas un manto. Tenés mucha labia. Yo de verdad quisiera saber a cuántas. Ah, pobre. Un porcentaje. Y yo me trato de imaginar si fue mucho. ¿Qué te poco. pensás que soy, boludo? Sí, porque no es al pedo todo esto. No es en vano. Escuchame. ¿Cómo la ranqueas? Pero como una ranqueada de las que pasan. De Zamudia. Pasó la tuya. Esta que viene subido. Pasaron las pares. La del otro día no pasó. Mike. ¿No? Bueno, un pata está. Vamos a ver. Lo que pasa es que... More tenía un no sé qué. Sí,
Va. Si no, agarrá Vení. usa el hielo como así para apoyar frío y bien. ¿No? Sí, ¿Está bueno. ahí el hielo? No, le soplo. Me quedo ahí un Yo rato. le llamé a Santino y Ah, pero apoyá me así. dijo que... Te vas a pifiar, me vas a sacar un ojo. ¿Vos viste lo que hice el pelotudo? Que la tira así. Agarraba y ¡pum! Me Sí. tiraba las pelotas al virgen. Voy. No se portaste bien. Dame una. Dame una. Mirá la que me da, dale. Está de peluche. Dame una, que la que tengo allá es horrible. La que le gusta a tu vieja. Dame una No diga pelota. La golosa esa, dale. No me hagas de mal. Habla de mi. Dale, dame una pelota, pelotudo. Dejala con Mars. No la tiré. No la tiré para allá. Che, le mandé a Santino que te traiga un frío y no me dio pelota. ¿Hay un partido mal? Uno solo. Por desgracia. Bueno, vení, que cubrime de rosa. Pero no sé si hay. En realidad tiene frío. Pero bueno, no tengo spray. Ah. A mí igual, si es por mí. Ay, tío, yo les digo, bueno. Arriba. A papachal. No. Llegaron tus amigos. ¿Cuándo en tercera y yo? No, en segunda. No. Es mucho segunda. Es mucho segunda. Juegan bien igual ellos. Solamente que juntan nosotros. Estaba hecho un loco yo. ¿Cómo van a Está ganando Fulete. A vos porque no te dice te amo ninguna mujer. No quiero por ahora. Paso. No te quiero, bueno, uno mismo, pero. Yo igual tampoco estaba diciendo te amo a un hombre. Parte un solo audio. Te amo. Sí, bueno. Pará, boludo, no Una cargues. no puede expresar afecto Estamos bien, por sus estamos bien, amigas. No puedes expresar lo que expresaste hoy. Claro. Tiro eso. ¿No ves que hay caballeros acá presentes? No me hagas hablar. No me hagas hablar. Ahora son caballeros. Y sí.
Igual Ale no se sintió ofendido por mi chiste, vos sos el único que tuvo un Yo no problema. me sentí Ale- ofendido. A mí Ale me se rió. sorprendió porque justo me acerco. No, una pelota me hace asusté, rato no me boludo. tocaba la pelota en el culo. Pará. No. Pará. No dije eso. Preguntanos No cómo dije estamos eso. primero. No dije eso. Tranquilo, Nacho. No dije eso. Ay, Giran. Vamos. Sí, ahora me di cuenta de lo que dije. Ahí. Yo no quise decir que hacía tanto una pelota no me tocaba el culo. O sea, era tipo hace tanto en general. No. ¿Cuál fue la pregunta? Yo dije hace tanto, nada más. Eso fue lo único que dije. Hace tanto, No. al menos una pelota. Eso fue lo que dije. Y el resto se dio a entender, pero yo no estaba haciendo una pelota. ¿Hace cuánto? Yo no dije todo eso. Yo no dije toda esa frase completa. Tiraste eso. Y si te pusiste colorada. No. Yo no dije toda esa frase completa. No voy a Pero permitir. no dijiste solo eso. Onda, lo completaste. Dije que hacía tanto. Bueno. No sucedía que al menos bueno una pelota. Pero me refería como a una pelota de. Aparte, ¡Qué papelón! aparte estoy diciendo. Yo tipo, ¿cómo? Aparte había gente que no se conocía. Nada, papelón. ¡Oh, Dios! Bueno, no, hoy no. Hoy no es mi día. Decía Juana, no sé qué dijo así, no sé qué. Dijo, no me lo esperaba. Claro, se sorprendió. Pero con Juana veníamos jodiendo. Yo dije que Juana me va a segundear. No, es que se asustó. Se Nada, fue muy rápido. sorprendió, sí. Fue mucho. Vaya. Gracias. Santi. Hay frío. Genial, voy a aceptar. Faltan 25. Dale. Por mandarte este audio diciendo que amo y me comí una acá por expresar mi amor. Así que nada, quiero que sepas que me salió caro. Te aclaraba, ¿no? No, estoy contando. Yo tengo una relación igual muy enfermiza con mis amigos de que nos mandamos tipo, miren el poste de luz, miren lo que estoy viendo ahora. Re pesados, pero nada, estamos juntos todo el tiempo en la facultad, entonces es como que después Claro. nos contamos cada detalle del día y bueno, no está bien. Ya no me hago ninguna expectativa con ningún hombre porque todos son iguales. Eso, defendemos todas. ¿Por qué? Y
sí. Sí. ¿Julieta qué? Ya, ¿eh? ¿Julieta qué? Mi segundo nombre, Victoria. ¿Te gustan los dos? Sí, muy poca por parte de mi mamá, ponerme Julieta Victoria. Es que son lindos nombres. Sí. Yo compro igual, a mí me gustó. Están buenas, podría ser peor como mis hermanas que una se llama Jessica Yamila. La mató, la mató. Pasa que mi mamá fue mamá a los 16, mi hermana más grande. Y bueno, no puedes dejar a una chica de 16 años poniendo nombres porque tenés una Jessica Yamila. Claro. Y la otra es Natalia Soledad. Pero Natalia Soledad es una combinación muy frecuente. Muy... Yo la cargo y le digo Yolanda, Janina, Yamila. Sí, es muy... ¿Vos tenés segundo nombre? Javier. Está bien. Alejandro Javier. Independiente, ¿qué onda? Buen nombre. Nombre de señor. Sí, un señor. Agarro, Ristra, Cuta, 470 de local. No, le meto. Soy de Lucas, pagado 80. Sí, por este lado. ¿Qué 10 minutos hizo el gol Ristra después? Y amigo, yo pensé que pocas se ganaba. Voy a mandar otro audio. Diciendo te amo. El otro que aparece y meta like. Sí, dale. Tanto like. Mucha tu madre. No, dale, pará. Pásame, te voy a transferir todo porque sí. No voy a llegar a parlar todo. Tranquilo, y solo, boludo. Me dan la plata y me la sacan. ¿No te parece? ¿No te parece eso? No me parece. Me pagaron A mí me gustaría que me transfieran después. Pero bueno. Siento que cuando ya viene el efectivo es porque no tienen para transferir. no sé si querés, podés, pero una vos agarrar el efectivo. Agarrar el efectivo. Ok. Porque ponele, yo el fin de pasado a mí todavía no me transfirió el fin de pasado. Así que no te arriesgues a... Llévate la botella, sino de hielo. Y hace... Cuando apoyar el frío a la mierda. Dale, Chueco. Cacho Arcino en empate. ¿Sirvió? Se paró. Y me dejó y me dice, dale, ¿Esteban? Ah, está Esteban en el piso. No. Controlo así con esto. Dale, vuelva. De última, si querés pega. No de nuevo. Yo creo que ese fue un golpe
Chueco, Chueco. Carlos no se queda al final. ¡Refi, entra! Ay, sí, pa, pero ya me confirmaste en la semana, me chupan huevos. Andaba a preguntarle a ver qué le ocurre. ¡Largo! Hola, bonita. Solo. ¡Rápido, dale! ¡Buscala, buscala! ¡Vos a ver! Ah, lo pagaste vos, ¿sí? Nos vamos a la mierda. ¡Mano! 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 ¡Escucha tu hermano! ¡No, chico! ¡Nuestra! Ya termina. Re tarado, tío. 2 veces lo murió. ¿Todo bien, amigo? Todo bien, ¿no? ¿Tanto tiempo? Mal, boludo. Un montón no jugamos. Claro, terminaron, no juegan nada. No juego para nada. ¿Estás yendo a ver los chicos del Liverpool? No, que trabajo acá. Justo todos los domingos juegan ellos. Es la última, ¿no? La última edición de BN. No sé ni cuántas son. Son un montón de. Sí, es una. No sé si están en la última. Volvió Víctor, boludo. Hoy los hinchas del rojo, los pondría todos. ¿Sabes qué? Yo no sé qué hincha es, si no sabés. Yo, honestamente, Con 3-0 contesta, parece. ¿Qué onda? ¿Jugó Mandarin Skype? claro. ¿Jugó en primera ese? Está por allá. Al 9, uno tenía la 9. Espalda, Trefi, espalda.